Ahora hablemos del tema de proporcionalidad. Como dice el material de clase, podemos definir una razón y partir de ella mediante la siguiente definición. Una razón o razón geométrica es la comparación que existe entre dos cantidades. Esta comparación se realiza mediante la división. Por ejemplo, como está ahí, tú ves la razón entre el número A y entre el número B, esa razón es R. Ahí está. Esa razón dada por la división es o resulta una comparación de dos magnitudes. Nos está diciendo cuántas veces está contenida una en el otra. Por ejemplo, si el número A es 6 y el número B es 3, yo me pregunto, ¿cuál es la razón o razón geométrica entre ambos números? Recuerda que es la comparación entre la división. A 6 entre 3 es 2. La razón, ¿qué significa eso? Que el número, por ejemplo, 3 está contenido dos veces dentro de 6. O también así, 6 es el doble de 3. O también se usa, por ejemplo, así. La relación de A entre B es como 2 es a 1. Una es el doble de la otra, por ejemplo. Puede haber muchos más tipos de relaciones. Por ejemplo, yo puedo invertir y sacar la razón entre B y A. Por ejemplo, sería 3 sobre 6, un medio. Esa razón es un medio o 0,5. ¿Qué significa eso? Que 3 es la mitad de 6. Ten en cuenta eso. Que la razón o la relación que existe entre B y A es como 1 es a 2 también. Nosotros entonces, recuerda, haremos comparaciones de cantidades, que ya sabemos medir también, mediante la división. Existe otra forma que se llama la razón aritmética, la cual es la comparación mediante la resta. Pero aquí te repito, solamente veremos razones en términos de razones geométricas y por tanto usando la comparación a través de la división. Ahora, viendo esa forma, existen dos razones que trabajaremos en el curso. Las razones homogéneas y las razones heterogéneas. Homogéneas es cuando las unidades son las mismas. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, la masa corporal de María, por ejemplo, y la masa corporal, por ejemplo, de, no sé, pues Sara. Ahí está. La masa corporal de María, por ejemplo, es 50 kilogramos. Y la masa corporal de Sara, por ejemplo, digamos que es, no sé, 60 kilogramos. Y yo quiero comparar. Recuerda que la comparación de dichas cantidades la hacemos entre la razón. Entonces, mira, toma la razón entre la masa de María y la masa de Sara. Ahí está. Nos sale 50 sobre 6. Entonces 60. O sea, de 5 a 6. Correcto. O sea, la masa de María es igual a 5 sextos la masa de Sara. Por ejemplo, una forma de decirlo. La relación que existe entre la masa de María y la masa de Sara es como 5 es a 6, por ejemplo. Entonces, ese resultado se llama razón. Ahí lo tienes, razón. Ahora, pues, ¿por qué me queda un número? Ah, recuerda que está en kilogramos. No lo he puesto. Y aquí en kilogramos. Como son la misma unidad, son homogéneas, se eliminan porque es una división y nos queda un número. Entonces la razón homogénea se da cuando tú comparas cantidades con la misma unidad. Entonces la unidad se va y nos queda solamente un número real. Por ejemplo, digamos así, la estatura, por ejemplo, la estatura de Juan puede ser, es por ejemplo 1, digamos así, 180 centímetros. Y la estatura, por ejemplo, de José es, por ejemplo, digamos, 1,60 centímetros. Entonces podemos comparar la razón entre sus estaturas, la estatura de Juan y la estatura de José es 180 entre 160.
Se van los ceros, saquemos mitad. Nos queda así, 9 octavos. Esa es la razón. Como ves, nos está quedando un número real, porque la unidad, como es la misma, se está eliminando. Eso ocurre en unidades homogéneas. ¿Qué pasará si yo uso ahora unidades heterogéneas? Recuerda que es una comparación la razón. La clásica es esta. Por ejemplo, imagínate que tú, una persona común y corriente, tiene lo que se llama, por ejemplo, el nivel de hemoglobina. La hemoglobina. La hemoglobina de una persona común y corriente está en promedio, algo así de 13 ¿qué? Gramos por decilitro de sangre. ¿Qué significa eso? Significa que tú has dividido lo siguiente. Has comparado la cantidad de hemoglobina, ojo, en gramos de una persona y la has comparado con respecto al volumen de sangre de esa persona. Y ese volumen lo has sacado en decilitros. Ahí está. De esa forma, de esa comparación, es que a mí me resulta 13 gramos por cada decilitro de sangre. Entonces la relación es de 13 a 1, por ejemplo. Esa proporción, esa razón que está ahí. Por eso no logro entender muy bien. Mira otro ejemplo. Imagínate que, no sé, pues un recipiente que tú tienes, por ejemplo, en un recipiente tienes disuelto, por ejemplo, agua. Digamos que tienes, no sé, pues 2 litros de agua. Y vas a echar sal. Echas mucha sal, ahí está. ¿Y cuánto de sal echamos? Digamos que echamos 100 gramos. 100 gramos de sal. Entonces yo quiero comparar esos valores. Quiero comparar. Quiero comparar la cantidad de sal que he usado y la quiero comparar respecto al volumen de agua que estoy usando. Entonces la sal, recuerda, son 100 gramos. Y el volumen son 2 litros. Esto me sale 50 gramos por cada litro de esa, digamos, de ese agua, de esa, no sé, puede ser un fluido distinto del agua. ¿Está bien? Entonces, esa razón, mira, nos sale ahora 50, pero tiene unidades, mira. Es gramos por litro. La unidad no se puede eliminar. Eso pasa porque son unidades heterogéneas. La comparación se puede hacer de cualquier cantidad que tú desees. Ahora te repito, si son las mismas unidades se eliminan y si son distintas la unidad se mantiene. Esto más adelante lo veremos en la siguiente sesión. Se conoce con el nombre de concentración y lo usaremos más adelante. Es la famosa concentración. A continuación hablemos ahora de dos relaciones que existen entre dos cantidades. Bueno, dos y más. Trabajemos con dos aquí. Decimos lo siguiente. Diremos que dos cantidades son entre sí directamente proporcionales si satisfacen lo siguiente. Mira, A es directamente proporcional a B si ocurre lo siguiente. Si una aumenta y la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. Ten en cuenta que eso no es suficiente para afirmar que sean directamente proporcionales. Necesito algo más. Vamos a añadir lo siguiente. Si solamente si la división entre ambas resulta siendo un valor constante. Una constante. ¿A qué se refiere con eso? Mira, fíjate los siguientes números, A y B. Cada uno tiene valores distintos según va cambiando el otro. Por ejemplo, puede ser 2, 4, 6 y 8. Y esta, por ejemplo, puede ser 3, puede ser 7, 11, 30. Te pregunto, ¿son directamente proporcionales? Al profesor, una aumenta, la otra aumenta. Una aumenta, la otra aumenta. Parece que sí. Ojo, la respuesta es no. No son directamente proporcionales. ¿Por qué? Recuerda la definición. Necesito que al dividirlas, cada una de ellas me dé un valor constante.
¿Será cierto que 2/3 es igual que 4/7? Igual que 6/11, igual que 8/30. Todos son diferentes, mira. Ninguno es igual. Por lo tanto, no son directamente proporcionales. No lo son. Vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí, por ejemplo, que esta sea, por ejemplo, 6. Por ejemplo, que esta sea 12. Por ejemplo, que esta sea, por ejemplo, vamos a ver, 1/3, 18. Por ejemplo, 24. A ver, veamos, profesor, ¿cumple que aumenta o no aumenta? Sí, está aumentando y aquí también lo hace. Veamos que lo haga en la misma proporción. Veamos ahora que aumentan, pero en la misma proporción. Entonces hagamos la división y comparemos. 2 entre 6, 1/3. 4 sobre 12, 1/3. 6 entre 18, 1/3. 8 entre 24, todas ellas me salen 1/3. Por lo tanto, podemos afirmar ahora sí que A es directamente proporcional a B. Te repito, no basta con que aumentan, deben hacerlo en la misma proporción. Entonces, recuerda esto, si tú tienes dos magnitudes dividiéndose, y eso es igual a un valor constante que no va a cambiar, estás ante la presencia de dos magnitudes que varían directamente proporcional. Es decir, si esta aumenta, la otra tiene que aumentar. Si esta disminuye, la otra disminuye en la misma proporción. Análogamente, tenemos el caso de dos magnitudes que son ahora inversamente proporcionales. ¿Cuándo son inversas? Recuerda esto. Si vamos por acá, A es inversamente proporcional a B. Eso ocurre cuando, profesor, una aumenta, otra disminuye, ¿sí? O, profesor, una disminuye, la otra aumenta, correcto. Pero no basta eso, no. Necesito además que lo hagan en la misma proporción. Es decir, la multiplicación de ambas ahora tiene que darme una constante. Si eso me da igual a un valor constante, estoy ante la presencia de dos variables o magnitudes que varían en forma inversamente proporcional. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, mira. A y B. Ahí está, A y B. Por ejemplo, puede ser 2, 4, 6 y 8. Muy bien, una aumenta y la otra también sigue aumentando. Vamos a ver qué pasa con B. Un medio, un cuarto más pequeño, un sexto más pequeño, un octavo más pequeño. Mira, cuando una aumenta, esta empieza a reducirse. Esta sigue aumentando, se sigue reduciendo, mira. Sigue aumentando, se sigue reduciendo. Una aumenta y la otra empieza a disminuir. Profesor, son entonces inversamente proporcionales. Necesitas comprobar algo. Fíjate ahora la multiplicación de ambas. Vamos a ver, ¿cuánto es 2 por 1 medio? Pues eso es 1. Sigue, ¿cuánto es 4 por 1 cuarto? 1. 6 por 1 sexto, 1. Sigue ahora 8 por 1 octavo. Profesor, también me sale 1. Todas me salen 1. Por tanto, la multiplicación es una constante. Y yo puedo afirmar que A es inversamente proporcional a B. Puedo afirmar eso. Te repito, necesito que lo hagan en la misma proporción. Por lo tanto, si tú tienes dos magnitudes que al multiplicarlas te da un valor constante, estás ante la presencia de dos variables que varían en forma inversamente proporcional. Es decir, si una aumenta, la otra disminuye. Y si otra disminuye, la otra aumenta. Solo en el caso de las multiplicaciones es la inversa. Y las directas es con la división.